He sido combatiente preso, he sido una parte importante en el proceso de paz en África del Sur, incluido el desarme, miembro del Parlamento, también diputado, he sido funcionario en el Ministerio de Exteriores, también he sido jefe de policía en África del Sur. No quiero dar soluciones aquí, ofrecer. No tengo ninguna solución mágica. Lo que sí que tengo es nuestra propia experiencia para que ustedes sepan que sí que es posible es abstraerse del conflicto, de salir de un conflicto y ofrecer esperanza como se ha hecho. Ya llegará. En mi intento de darles el beneficio de nuestra experiencia, voy a repasar rápidamente el contexto sudafricano. Verán que hay algunas similitudes con otros procesos de paz en otros países. También hay grandes diferencias. Verán que ciertos principios surgen de esto. Y voy a intentar abordar esto. En Sudáfrica al principio era un problema político, es decir, la gente no tiene derechos políticos y económicos, sobre todo los negros, claro. Durante 50 años la ANC seguía una política de resistencia pacífica a la parte. La respuesta del Estado era un tema de seguridad y aumentaba la represión, masacres, detenciones masivas y juicios políticos. Eso dio lugar a un cambio de rumbo de la ANC. Tuvo que emprender una lucha armada. Y la lucha armada de la ANC y la represión del gobierno llegó a un punto muerto, un impasse en los años 80. Otro aspecto importante es que el comienzo del fin del conflicto empezó en la cárcel, con un preso llamado Nelson Mandela, que realmente se negó el gobierno negó su solicitud de diálogo y al final de todo un proceso muy largo empezaron a entablar negociaciones. Empezó en julio del 86. Como en otros procesos de paz, hubieron discusiones en secretos que acabaron en el 89 con la declaración de Harare de la ANC. Es básicamente una declaración sobre cuáles eran las condiciones necesarias para que se pudiese entrar en negociación en Sudáfrica. Esto condujo a la decisión histórica del presidente de Sudáfrica, de Klerk, de legalizar a la ANC y todas sus organizaciones asociadas y permitir la actividad política libre. Los aspectos claves que surgieron de esto fueron la liberación de Nelson Mandela para que pudiese liderar la ANC, para pudiese volver a Sudáfrica para empezar el proceso de negociación. Y hablando de desarme, el espacio permitido por el gobierno del apartheid también permitió a los miembros de la ANC que volviesen a Sudáfrica para poder participar en las negociaciones. Muchos eran personas perseguidas por la ley, fugitivos de la justicia, entre comillas, pero se les permitió volver y el proceso de la vuelta de los exiliados empezó. La primera negociación pública directa tuvo lugar en 3 meses de la liberación de Nelson Mandela, de la legalización de la ANC. Y se le llaman el Acta de Grote Schuur. En mayo del 90 establecieron las reglas para negociar
en adelante. Este acta lo que dijo era un compromiso en común hacia terminar el clima de violencia e intimidación, además un compromiso para la estabilidad y un proceso pacífico de negociación. Entonces, había que definir cuáles eran los delitos políticos, incluidos los delitos armados o de armas. Era muy importante establecer unos cauces de comunicación efectivos entre el ANC y el gobierno de Sudáfrica de la época. Para dar una estructura a estas negociaciones, se formaron grupos de trabajo para trabajar sobre varios temas, por ejemplo, los presos, la liberación de presos y los procesos implicados, cómo abordar la violencia en el país y cómo sacar la violencia del panorama. Un aspecto clave era un repaso de la legislación sobre la seguridad. Y un tema clave era el párrafo número 3 del Acta de Pretoria. Es decir, un grupo de trabajo se formó para trabajar sobre la suspensión de la actividad armada. Entonces, después del Acta de Pretoria, el compromiso para eliminar la violencia, el ANC suspendió de forma unilateral su actividad armada. Es importante decir que el término unilateral hay que cualificarlo. Se acordó en diferentes cauces secretos, en discusiones off the record, para poder dar credibilidad y confianza al proceso. Entonces, se estableció un grupo de trabajo precisamente para trabajar sobre cómo iba a terminar su lucha armada, el ANC. Básicamente, el grupo de trabajo reportó unos meses más tarde que un acuerdo que ningún ataque armado, ninguna infiltración de hombres o materiales, ningún partido debiera tener un ejército privado, que el ala militar de la ANC que no sea una organización ilegal, y el hecho histórico que el ala armado de ANC tenía armas dentro y fuera del país también. Y también tenía que haber control por el ANC sobre sus cuadros y sus armas, para que no se pudiesen utilizar en un periodo de tregua. Y también acordaron movimientos hacia la legalización y normalización de las armas. Otro tema clave es que las fuerzas de seguridad tienen que darse cuenta de la nueva realidad. Tenían que darse cuenta de la suspensión de la acción armada. Tenían que desistir de acosar a los activistas solo porque pertenecían a una cierta organización o al ANC en concreto. Al tiempo de estas negociaciones, tengo un mapa aquí de África, de Sudáfrica. Todos los países colindantes, el ANC tenía bases militares y zulos de armas en estos países. Como parte de un proceso de establecer confianza en el proceso de paz, el ANC empezó a mantener un control más estricto sobre sus armas en estas bases en los países vecinos. En el 91, incluso antes de un avance espectacular en términos políticos, el ANC empezó a desarmar los stocks de armas. Se entregaron las armas a los países donde existían. Los comandantes de las diferentes unidades se les dieron instrucciones de garantizar la entrega de esas armas. Y también hubo una verificación por los gobiernos de esos países y los comandantes del MK. Entonces, se entregaron todas las armas externas, incluso antes del avance político. Y se establecieron grupos de trabajo secretos en que el proceso de verificación se otorgaron al gobierno sudafricano para que pudiesen ver que se había entregado ciertas cantidades. Aquí un ejemplo
de unos países colindantes de Zambia, concretamente. Es la primera vez que se ha presentado en público ese documento. Es un certificado de entrega del gobierno que indica que unas series de armas se les habían entregado. Esto, a su vez, se entregaron al gobierno sudafricano para que pudiesen confirmar esa entrega. Esto es un ejemplo de una lista de armas que se entregaron. Una lista detallada de las armas y una firma del comandante militar de Zambia que recibió las armas. Bueno, no era todo jauja, ¿no? Porque, lógicamente, en el proceso de negociaciones había frustraciones y problemas. He sacado una cita muy clave de Nelson Mandela. ¿Qué dice Mandela? Son unos principios claves que se ven aquí, pero se encuentran en otros procesos. Durante el gobierno de Sudáfrica insistió en hablar el último en el proceso. No quería hablar al principio. Después de mucha discusión se acordó eso, que podían pronunciarse al final en las negociaciones entre todos los partidos políticos. Y luego utilizaron la oportunidad para hablar para criticar a la ANC sobre su ala armada y sus armas, a pesar de todos esos acuerdos y entregas. Pero eso es lo que dice Mandela. Y se convirtió en Premio Nobel a la Paz, ¿no? Junto con F.W. de Klerk, lo cual quiere decir que lo que dice tiene peso y autoridad. La gente en todo el mundo o le adoran o dicen que le adoran o no. Eso es lo que dijo a la postura política de Klerk. Ahora nos está atacando porque no hemos disuelto un conto. Ni siquiera les dice que hemos acordado al principio de este año sobre la organización. Luego tuvimos un acuerdo, entonces tenemos que entregar nuestras armas para el control conjunto del gobierno y nosotros, pero lo relacionamos con el desarrollo de un proceso político. Nos está pidiendo que nos suicidemos, porque cuando su gobierno no está dispuesto a intervenir para parar la violencia, cuando la percepción entre nuestra gente es que son elementos de la fuerza de seguridad que están matando a nuestra gente, cuando la gente piden ser armada, ¿qué organización política va a entregar sus armas al mismo hombre que la gente piensa como asesino de inocentes? Durante ese periodo hubo bastante violencia contra las comunidades por fuerzas del apartheid y los acuerdos sobre la liberación de presos tampoco se cumplieron. Un acoso continuo y detención de los militantes de ANC y MK resultó en un impasse. Entonces, pero gracias a negociaciones continuadas hubo un avance espectacular en septiembre de los 92. Eso dio lugar a lo que se llama CODESA II de la Convención para la Sudáfrica Democrática. CODESA tenía diferentes grupos de trabajo asociados. Uno de ellos tenía que abordar el tema de la fecha de las elecciones, para las primeras elecciones democráticas en el país. Cuando se anunció, el ANC decidió que iba a desmantelar su ala militar. En pocos meses, el 16 de diciembre del 93, ANC tuvo su último desfile de su ala militar, se disolvió y se celebraron las primeras elecciones democráticas en abril del 94. En agosto del 94, 5 meses después, el ANC entregó su stock principal de armas, es decir, 40 camiones las entregó al nuevo gobierno
En octubre del 94 se negoció una amnistía para las personas que no estaban en el mando directo, pero sí que poseían armas. Algunos habían perdido la vida y tenían zulos de armas escondidos, pero entonces hacía falta un mecanismo para que pudiesen entregar sus armas. Entonces, el 16 de octubre del 94, que empezó a medianoche, el día 14 duró una semana. Ninguna pregunta más, la gente entregaba sus armas. Apareció en el boletín oficial del Estado y tenía la fuerza de la ley. Y luego se declararon varias amnistías sucesivas un poco más adelante. Sin embargo, no eran relacionadas con el conflicto en sí, sino con el desarme en general. La integración de las fuerzas armadas, se estableció una nueva fuerza defensiva y hubo un proceso de desmovilización y reintegración. De todo esto surgieron ciertas lecciones y principios. Son un poco diferentes de país en país y de conflicto en conflicto. Sin embargo, hay muchos factores aquí, un hilo conductor, ¿no? La creación de la paz está lleno de problemas, de riesgos y frustraciones, pero es importante reconocer por todos los lados, por parte de todos los lados, que hay otros medios disponibles para resolver los conflictos políticos, no solo el camino de las armas. Tiene que haber una voluntad política para que haya una solución justa, equitativa, la actividad política libre. Hay que quitar las armas de la ecuación y también la represión. Tiene que haber actividad política libre. Volviendo a mi punto de partida, hubo conflicto y conflicto armado porque existía la represión y antes existía un problema político sin resolver. Si sigue existiendo el problema político después del conflicto, no se ha progresado nada. Hay que abordarlo. El desarme, la entrega de las armas es una parte importante del proceso. Está directamente relacionado con la creación de confianza. Es un elemento para infundir confianza al proceso y para que los dos lados que se conozcan mejor, que miren de nuevo sus perspectivas los unos sobre los otros. Y en este proceso de desarme tiene que ser un proceso formal, tiene que ser verificable, tiene que ser apoyado por agentes externos o intermediarios honestos que puedan dar credibilidad. Quiero terminar diciendo que solo un pequeño grupo de personas en un grupo, una organización informal, normalmente tiene conocimientos sobre dónde se mantienen las armas, quién controla las armas. Muy poca gente sabe. Cuando se les da la oportunidad de desarmarse, hay que coger esa oportunidad con ambas manos, porque con el tiempo la gente puede morir en el intervalo. Entonces no hay un enlace, no hay una conexión. Otras partes pueden acceder a esas armas. En una organización militar, incluso un grupo guerrillero, hay líneas de comunicación y líneas de comando. La gente está en condiciones de que ocurran cosas o no. Durante un proceso de paz es imprescindible garantizar que esa estructura de comando se mantenga para poder apoyar al proceso de paz, para que las cosas ocurran o no, para apoyar el proceso de paz, para garantizar que haya un control sobre las armas. En Europa Occidental, por ejemplo, la gente lógicamente tiene preocupaciones sobre las grandes cantidades de armas.
en el último conflicto armado en Europa que queda por resolver. Muchas gracias.